Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. These are Arabs who are going to welcome us as liberators. Who will govern Iraq when Saddam Hussein is removed? The U.S. invasion of Iraq was supposed to be easy. El 17 de marzo de 2003, en plena cadena nacional, el presidente George Bush le lanzó a Saddam Hussein una dura advertencia. 3 días después, Estados Unidos realizó una invasión que cambió al mundo para siempre. El presidente envió al ejército norteamericano para frenar el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva, entre las que se encontraban armas químicas. Con el apoyo de Inglaterra, logró que en 72 horas sus soldados patrullaran las calles de Irak. Militares recorrieron diferentes puntos del país en busca del armamento, pero descubrieron algo mucho peor. Algo se ocultaba entre las sombras. Pero antes, retrocedamos un par de años en la historia. Saddam Hussein gobernó Irak con mano de hierro. En su régimen no había libertad de expresión y se habían cometido horribles abusos a los derechos humanos. A pesar de eso, Estados Unidos tenía una buena relación con el país, ya que ambos eran aliados en la búsqueda por frenar el avance de la revolución islámica iraní. Pero sobre todo, Irak tenía algo que a los norteamericanos le interesaba y mucho: oro negro bajo sus pies, o mejor conocido como petróleo. Lamentablemente, la buena relación que mantenían tuvo fecha de vencimiento. Hussein quebró sus lazos con Occidente cuando en 1990 decidió invadir Kuwait, dando inicio a la devastadora Guerra del Golfo. Irak, por su parte, invadió a su país vecino Irán, porque este tenía una superproducción de petróleo y lo vendía a un precio muy bajo. En el mercado del oro negro, las ventas se las queda el mejor postor, y Saddam quería salir victorioso. La ocupación de Kuwait puso en alerta a Occidente y a la Organización de las Naciones Unidas, que se beneficiaban del comercio petrolero. Por otro lado, la ONU le dio un plazo a Irak para retirarse del país árabe, pero Saddam Hussein lo rechazó, decisión que hizo que Estados Unidos preparara sus armas. El ejército estadounidense se replegó en Irán y expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait, luego de un enfrentamiento armamentístico que duró un año entero. Hussein empezó a tener una imagen negativa en todo Occidente. Luego de la Guerra del Golfo se le impusieron a Irak duras sanciones económicas que lo llevaron a una profunda crisis financiera. Crisis que dejó en la miseria a toda su población, produjo altas tasas de desnutrición y muerte infantil debido a la gran falta de medicamentos. Además, Saddam Hussein se vio sometido a una serie de inspecciones por parte de la ONU, que buscaba que Irak se deshiciera de todas las armas de destrucción masiva que había estado fabricando. Irak lo hizo. Desarmó todos sus armamentos. Sin embargo, eso no le importaba a Estados Unidos, pues tenían un objetivo mayor. Según expertos, había un motivo oculto por el que los Estados Unidos de América había tomado las armas contra los iraquíes. Consideraban que Irak podría desestabilizar el flujo de petróleo en todos los mercados internacionales. Ese mismo año, Bush tomó una decisión que cambiaría todo. Tenía que intervenir en el país de Medio Oriente y lo único que le faltaba era una muy buena razón. All those who ask whether the fight in Iraq is worth it. Imagine an Iraq where militia groups backed by Iran control large parts of the country. Luego del atentado, Estados Unidos atacó Afganistán y encontró la justificación perfecta para invadir Irak. En septiembre de 2002, Bush expresó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su preocupación respecto al apoyo de Irak a organizaciones terroristas que amenazaban la seguridad de Estados Unidos. Además, apuntó directamente contra el régimen de Hussein, asegurando que los servicios de inteligencia habían afirmado que Irak no había destruido todas las armas de destrucción masiva que poseía. Bush aprobó la controversial Ley de Liberación de Irak, que se proponía remover a Hussein del poder, destruir todas las armas químicas y promover el surgimiento de un gobierno democrático que favoreciera al país occidental.
Looking at the evidence ahead of time, understood that there was not an imminent threat. Bottom line, there were no weapons of mass destruction. They said there are weapons of mass destruction. I was against the war when it started. Pero había un problema. Hans Blix, el inspector en jefe de armas de la ONU, había informado meses antes de la invasión que no había encontrado armas de destrucción masiva en Irak. De todas maneras, Estados Unidos sostuvo que existían y decidió avanzar en contra del país de Medio Oriente. Para sorpresa de muchos, lamentablemente, el arsenal de armas de destrucción masiva que Estados Unidos tanto buscaba nunca se encontró, y situaciones como las que vamos a ver eran el pan de cada día en Irak. You're clear. All right, firing. Line here. When state line out. Let me know when you have it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Una década después, y con el descontento masivo producto de la guerra, altos mandos del ejército estadounidense revelaron que los datos que se usaron para confirmar la teoría de las armas biológicas fueron erróneos, lo que supuso uno de los mayores fracasos de la inteligencia militar de la historia. Luis Rueda, el entonces jefe del Grupo de Operaciones en Irak de la CIA, admitió años después que la cuestión de las armas era secundaria frente al verdadero objetivo, que era derrocar al líder iraquí. Lo que pretendía ser una guerra relámpago de 3 semanas y una pequeña investigación se prolongó durante más de 7 años y dejó más de 100.000 civiles muertos. En diciembre de 2003, Saddam Hussein fue capturado y 3 años más tarde, ejecutado. Luego de su captura, los iraquíes tenían fe de que todo cambiaría, pero esa esperanza empezó a desvanecerse. Muchos testimonios aseguran que las fuerzas norteamericanas se concentraban más en controlar militarmente el país y reprimir cualquier foco de resistencia que en suministrar ayudas y servicios a la población local. Edificios públicos, museos y hospitales fueron asaltados y saqueados por los mismos iraquíes. Tras la caída de Hussein, en lugar de generar paz, el efecto fue todo lo contrario. Quedó un vacío en el poder que generó caos entre la población local. La decisión más controversial que tomó Estados Unidos fue la de destruir al ejército iraquí. Miles de militares se quedaron sin trabajo y muchos optaron por pasarse a grupos insurgentes. Es así como surgieron grupos subversivos, convirtiendo a Irak en una cuna de extremistas yihadistas. Estados Unidos, además de llevar a cabo una intervención militar cuestionable y violar la soberanía de Irak, se vio implicado en incidentes que suscitaron preocupaciones sobre posibles crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. La prisión de Abu Ghraib en Irak se destacó como un símbolo de la violencia asociada con el conflicto. En dicho lugar, se documentaron prácticas que incluían la privación prolongada del sueño, la coerción para mantener posturas dolorosas, así como la exposición a música a alto volumen y a una iluminación intensa. Recién a fines de 2011, las tropas americanas abandonaron Irak, luego de considerar que la lucha contra los grupos rebeldes estaba controlada. Sin embargo, los insurgentes de algunas de estas facciones extremistas obligaron a Estados Unidos a volver a enviar tropas en repetidas ocasiones. Fallujah 2, first of all, is an extraordinary, difficult, and violent battle. I think the most intense combat U.S. forces had seen, certainly since the Vietnam War. 100.000 iraquíes, más de 4.000 soldados estadounidenses y 179 militares británicos murieron en el conflicto. Pero las consecuencias no solo fueron vidas humanas. El costo económico de la guerra también resultó atroz. Estados Unidos gastó $800.000 millones en operaciones militares, armamento, enfrentamiento, reconstrucción, ayuda exterior y costos operativos. Incluso 2 décadas después, se mantiene la controversia generada por la invasión y el rechazo público al plan tomado por Bush. Para marzo de 2003, el 71% de los norteamericanos afirmaba que Estados Unidos había tomado la decisión correcta al utilizar la fuerza militar en Irak.
Para el 2005, cayó al 47%, tras la revelación de que no había armas de destrucción masiva. Ese porcentaje decrece a medida que más estadounidenses reconocen el verdadero motivo de la invasión. En el 2018, casi el 50% de la población pensaba que la invasión a Irak había sido una decisión equivocada. Hoy en día la visión sobre la guerra en Irak ha cambiado. Olas de manifestaciones y reclamos hicieron que veteranos de guerra dieran su testimonio sobre lo ocurrido y muchas veces ayudan a revelar información oculta. Lamentablemente, Irak sigue sufriendo violencia política generalizada entre grupos religiosos, políticos rivales y un gobierno inestable. La invasión estadounidense y la guerra que le siguió fueron acontecimientos definitorios en la historia de ambos países. La decisión de una sola persona puede cambiar el mundo, y George Bush no tuvo reparos en tomarla. En la actualidad, aún seguimos viendo alrededor del mundo gobiernos que rompen con leyes internacionales y cometen crímenes de guerra con total impunidad, haciéndolos pasar por supuestas luchas contra disidentes. Si no lo creen, escuchemos esta conferencia, donde un acto fallido revela más de lo que uno espera. Decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. Anyway. Lo sucedido en Irak se está repitiendo. Y quién sabe cuántas veces más sucederá. Lo que la mayoría piensa es que Estados Unidos ocultó sus verdaderos intereses tras una apariencia de intervención humanitaria. Irak, debido a sus vastos recursos petroleros, se convirtió en un objetivo primordial, aunque se necesitaba una justificación para la invasión. Se utilizó el argumento de un régimen brutal, un historial bélico y un reciente ataque terrorista para legitimar la intervención en suelo iraquí. Sin embargo, la intervención no solo exacerbó los problemas existentes, sino que también generó nuevos desafíos. En tiempos de guerra, muchos soldados experimentan un profundo trauma que perdura más allá del campo de batalla. Al regresar a sus hogares, se enfrentan a una realidad desconcertante y desafiante. Para varios soldados estadounidenses, el descubrimiento de que fueron manipulados para participar en el conflicto en Irak resultó devastador y difícil de superar. Lucharon y sufrieron durante años bajo premisas que se revelaron como falsas, motivadas por intereses políticos y egoístas. Esta revelación transformó irreversiblemente sus vidas. Algunos soldados optaron por compartir su experiencia, mientras que otros optaron por el silencio. Algunos buscaron ayuda, mientras que otros tomaron decisiones drásticas. Cada individuo enfrentó esta situación engañosa de la mejor manera posible, repudiando la falsedad de la invasión a su manera. Escuchemos. Here it is, 2003, they got us out here in Baghdad, life is hard, got us pulling fucking 2 hours of guard, then they ump it up to 8 between 12, I don't give a fuck, I think I'm stuck in hell, I'd rather be there instead of jail, putting Baghdad on the map, send me my mail, There's not a moment of the day that go by that not a thought about Baghdad never crosses my mind. It made me who I am. No queremos irnos sin antes preguntarte, ¿cuáles conflictos bélicos crees que también son fruto de información errónea? Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta aquí llegó el informe de Mundo Bélico. No olvides dar like y suscribirte al canal para más videos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo informe.